Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Congo, que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por el canal Más TV y en redes sociales. Un programa donde abordamos investigaciones periodísticas, analizamos, pero sobre todo revelamos los abusos del poder y la corrupción que involucra a funcionarios y a empresarios. Bienvenidos. Este año es muy importante para Guatemala. ¿Por qué? Porque precisamente se realizan elecciones generales. Elecciones generales en las cuales se elegirá al próximo presidente y vicepresidente de la República, a los nuevos diputados al Congreso, a las 340 corporaciones municipales y a los 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Sin embargo, a pesar de que esto debería ser una fiesta cívica, porque finalmente el tema de la democracia también implica acudir a las urnas cada cierto tiempo. Como ciudadanos, nuestra obligación es hacerlo. Sin embargo, millones de guatemaltecos y guatemaltecas están desencantados con la clase política. ¿Por qué? Porque cada 4 años sucede lo mismo, promesas y promesas y promesas y promesas que no se cumplen. Promesas que al final de cuentas se quedan en eso, en cosas vacías, en cosas sin fundamento. ¿Por qué? Porque los partidos de una u otra forma responden en la mayoría de ocasiones televidentes a sus financistas. Esos financistas que ponen y quitan candidatos y no responden como debe ser a sus votantes. Y es que hablo del tema del financiamiento político electoral porque es uno de los más delicados y que debilitan nuestra frágil democracia. Cada 4 años, como lo hemos dicho junto a Sonny Figueroa, la misma cantaleta de siempre, ¿verdad? Que vamos a erradicar la pobreza, que vamos a hacer una red vial más eficiente, que el desarrollo va a llegar a todas las comunidades, que la desigualdad se va a combatir. ¿Y qué pasa? Terminan los 4 años y fueron, en algunos casos, avances, porque hay que reconocer que a veces hay avances en muchas materias, pero Guatemala necesita avances sustanciales y que se sostengan en el tiempo. Guatemala es un país que necesita no políticas partidistas de cada 4 años o promesas de campaña. Necesita políticas de Estado que se sostengan en el tiempo. ¿Por qué? Porque es necesario que se combatan todos estos flagelos que nos afectan a todos y a todas. Bueno, pues así les podría seguir hablando mucho del tema político electoral, que este año cobra vital relevancia en el país, y estamos llamados a castigar con el voto a quienes no han cumplido con sus promesas. Buenas noches, Sonny, bienvenido a un programa más, el número 23 de Somos el Congo. Buenas noches, Marvin. Sí, tal como lo decías, creo que es un año electoral. Yo creo que ya los guatemaltecos están acostumbrados, ¿verdad? Que un año electoral significa cambio de autoridades, pero significa también autoridades que van a seguir con las mismas promesas que históricamente los políticos que son candidatos a presidente y a vicepresidente, y políticas que también son candidatos a presidenta, vicepresidenta, pues han hecho históricamente y que solo son discursos y que a la hora de llegar al poder no hacen absolutamente nada. Discursos de combatir la inseguridad, discursos para erradicar la pobreza en el país, discursos para mejorar la economía, discursos para mejorar las carreteras e incluso discursos populistas en el que hablan de cosas que no van a pasar nunca en Guatemala, ¿verdad? Como la famosa
pena de muerte, ¿verdad? Ese tipo de cosas que estamos acostumbrados cada 4 años a hablar. Pero bueno, ya entrando un poco en materia del proceso electoral 2023, hay que tener presentes, guatemaltecos, muchas fechas para el proceso electoral 2023. El 20 de enero es el día en que el Tribunal Supremo Electoral convocará a las elecciones, ¿verdad? El proceso electoral como tal. Y a las 0 horas del 21 de enero ya se podrán inscribir los candidatos a cualquier cargo de elección popular, candidatos a presidente, vicepresidente, diputados, al Congreso de la República, diputados al Parlamento Centroamericano y a las corporaciones municipales. El 24 de marzo se cerrará el padrón electoral. O sea, usted tiene hasta el 24 de marzo para poder actualizar sus datos, para poder inscribirse y para poder, obviamente, poder participar en el proceso electoral como tal. El 25 de junio de este año se realizará la primera vuelta de elecciones generales. Obviamente ahí va a votar por todos los candidatos a un cargo de elección popular. Y en dado caso ocurra una segunda vuelta electoral para las elecciones a la presidencia y vicepresidencia, la fecha será el 27 de agosto y con eso obviamente se estaría culminando el proceso electoral. Hay que tener presente estas fechas porque hay que saber en qué momentos tenemos como guatemaltecos el compromiso de estar leyendo, de ver las entrevistas, de escuchar las entrevistas en la radio de los candidatos y saber sus planes de La gobierno. radio y la televisión, ¿verdad? Exacto, en la radio y en la Y televisión redes sociales. para poder ver cuáles son las propuestas de los candidatos y saber qué es lo que están diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Cuál es su plan? ¿No tienen plan? ¿Lo que dicen solo populismo o es viable lo que dicen? Entonces es importante saber estas fechas porque obviamente en algún momento se va a votar por estas personas y usted tiene que elegir por el candidato que más le parece, ¿verdad? Entonces no se olvide, el 25 de junio es el día de las elecciones generales y en dado caso ocurra una segunda vuelta electoral para elegir el cargo de presidente y vicepresidente, esto va a ser el 27 de agosto. Téngalo presente. Bueno, fechas muy importantes las que mi colega Sonny Figueroa les da a conocer a ustedes aquí por el canal Más TV. Recuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que les van a aparecer ahí abajo en pantalla. A Sonny Figueroa en Twitter como Sonny-Figueroa, en Facebook también como Sonny Figueroa y en mi caso Marvin del Cid, arroba Marvin del Cid, completito el nombre, y en Twitter y arroba Marvin del Cid Acevedo en Facebook. Ahí nos pueden seguir, también pueden seguir a las redes sociales del canal Más TV, donde se está compartiendo constantemente información del acontecer político nacional y de los diferentes hechos que suceden en nuestro país. Ya como les decía, Sonny mencionaba las fechas importantes durante este año relevante en Guatemala de elecciones generales. Y quiero poner especial énfasis en algo muy importante y que creo que es parte medular de las elecciones 2023. Los famosos binomios presidenciales, las famosas parejas presidenciales, los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, y que este año podrían alcanzar la cantidad de 30 binomios presidenciales, probablemente, ¿verdad? De momento, yo me voy a referir en este momento a los binomios que han sido dados a conocer por sus distintos partidos políticos. Recordemos que faltan algunos procesos todavía frente al Tribunal Supremo Electoral. Y pues esta noche, cuando ustedes estén viendo este programa, va a faltar una semana para que se convoque a elecciones generales, ¿verdad? Entonces faltan algunas etapas. Y quiero empezar voy a jalar mi dispositivo electrónico porque no tengo tan buena memoria para recordarme de todos los candidatos, pero no tengo la memoria privilegiada que tiene Sonny Figueroa, pero sí me voy a recordar de algunas cosas, ¿verdad? Entonces, me recuerdo de algunos candidatos, por supuesto, porque hay algunas caras conocidas. Y empiezo por los partidos
los candidatos nominados por los siguientes partidos. Coalición Valor Unionista. Aquí participarán Suri Ríos, hija del ex jefe de facto Efraín Ríos Montt, y Héctor Adolfo Cifuentes, exsecretario general de la presidencia y actual funcionario de la municipalidad capitalina. Recordemos que Suri Ríos también fue diputada del Frente Republicano Guatemalteco durante la presidencia de Efraín Ríos Montt en el Congreso de la República, valga la redundancia. De ahí está el partido Cabal, que designó al binomio del exdiplomático y expresidente del Congreso Edmond Mulet y a Máximo Augusto Santa Cruz Anchisi, exsecretario privado del ex vicepresidente Eduardo Stein. Por otro lado, tenemos el Partido Humanista, que ya proclamó al actual diputado Rudio Lexan Mérida, exdirector de la Policía Nacional Civil en el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco y exdiputado también de ese partido político que ya gobernó Guatemala. Su compañero de fórmula es Rubén Darío Rosales, exalcalde de Santa María Cabón con la UNE. Luego, en este listado aparece el partido Podemos y que va a postular a Roberto Arzú García Granados, hijo del expresidente Álvaro Arzú, y al abogado David Pineda como vicepresidenciable. Pineda ha sido abogado de varios personajes procesados por actos de corrupción, entre ellos el expresidente Alfonso Portillo. Claro, y este listado continúa y recordemos que el partido Todos nominó al abogado y el exministro de Economía del gobierno de Otto Pérez Molina, me refiero al empresario Ricardo Sagastume como su candidato a la presidencia y como su candidato a la vicepresidencia nombró al también empresario Guillermo Moy González, quien fue candidato a la vicepresidencia en las elecciones pasadas por el Partido Productividad y Trabajo PPT, que ya fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral. En el caso del Partido Azul proclamó a Isaac Farchi, otro exdiputado del Frente Republicano Guatemalteco FRG, y a Mauricio Saldaña. En el caso del Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP, designó a la lideresa Telma Cabrera como la candidata a la presidencia, y en el cargo para competir por la vicepresidencia de Guatemala está el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade. El partido Vamos, quien ha sido una de las últimas organizaciones que ha proclamado su binomio presidencial para participar en las elecciones de 2020-23, fue el partido Vamos, y en este caso designó a Manuel Conde, un actual diputado del Congreso de la República, y como el candidato a la vicepresidencia a Luis Suárez, el actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien el año pasado participó en las elecciones para ser rector de esta casa de estudios. Y pues ya el último binomio que ha sido designado por un partido político, en este caso fue la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, quien designó a Sandra Torres, la ex primera dama del gobierno de Álvaro Colón, como la candidata a la presidencia, y a Romeo Estuardo Guerra, un pastor de la Iglesia Sion, como su candidato a la vicepresidencia. Obviamente no hay muchos rostros nuevos dentro de estos binomios que ya se presentó, porque muchos de los candidatos ya lo han intentado en ocasiones pasadas, pero también se les conoce por los guatemaltecos porque han estado señalados en casos de corrupción, ¿verdad? Al igual que otros candidatos de un cargo de elección popular. Hasta la fecha se suman 29 agrupaciones políticas vigentes para competir en las elecciones de este año, para presentar un candidato a la presidencia y otro a la vicepresidencia. Esto es parte del proceso electoral, pero recuerden que también, esto hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? También se van a elegir cargos a diputaciones en el Congreso de la República, al Parlamento Centroamericano y obviamente las corporaciones municipales, que son 340. Bueno, ya vieron ustedes
Ya hay varios binomios nominados, tal y como lo explicábamos con Sonny Figueroa, y se van a ir sumando más en en los próximos días, ¿verdad? Y por supuesto que en programas posteriores vamos a hablar de dichas personas, analizar, digamos, sus candidaturas y todo lo que esto conlleva. Bueno, vamos a finalizar el presente bloque y en el siguiente vamos a regresar con una entrevista muy importante con la abogada Stephanie Rodríguez, quien nos hará un análisis, nos dará su punto de vista sobre el proceso electoral 2023. Vamos a corte y volvemos en breves segundos. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por el canal Más TV y también en las distintas redes sociales. Recuerden que me pueden seguir en Twitter como @Sony_Figueroa y a Marvin del Cid lo pueden seguir como @Marvin del Cid, y también así nos encuentran en las distintas redes sociales. Esta noche hablamos sobre el panorama político de cara a las elecciones de 2023. De momento han sido nominadas más de 15 binomios presidenciales. Esta noche también, para analizar el proceso electoral que se acerca, nos acompaña Stephanie Rodríguez Monroy. Ella es abogada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, feminista con estudios en maestría en criminología y derecho constitucional. También es becaria del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ha sido asesora en el Congreso de la República, consultora a nivel nacional e internacional en materia de mujeres, diversidad sexual, migrantes, niñez e investigación criminal. También ha sido panelista y catedrática invitada en instituciones del sector justicia. Y también es columnista del medio El Periódico. A ella la pueden seguir, acá va a aparecer, la pueden seguir en Twitter como su usuario, como @StephanieLRM19. Pues bueno, comenzamos con la entrevista. Stephanie, muchas gracias por aceptarla y de una vez le lanzo la primera pregunta. Analizar la realidad política del país es compleja por los múltiples escenarios que hay y por la gran cantidad de actores políticos. ¿Cómo ve el escenario político para los próximos meses? ¿Existe una alta conflictividad en el país? ¿Cómo lo ve usted? Primero, muchas gracias a ustedes, Sony y Marvin, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de las diferentes redes sociales y que seguramente seguirá también en Twitter y otros medios. Pues gracias, sí. Como bien dicen ustedes, este país parece que nunca descansa y siempre tenemos una realidad compleja y convulsa. Creo que este proceso electoral será un tanto diferente al de hace 4 años por la grave situación que vive el país en cuanto sobre todo al tema de la impunidad y la criminalización que existe, digamos, a los diferentes, digamos, a las personas que han estado en contra del sistema o que han realizado denuncias. Y esto también tiene que ver con los diferentes partidos políticos que de alguna forma se han mostrado contrarios al partido de gobierno. Entonces, creo que será un proceso bastante complejo. Esto si le añadimos otras situaciones como, digamos, crisis económica post-COVID, de alguna forma, la criminalización que ya les decía, un Tribunal Supremo Electoral de alguna forma debilitado, ¿verdad? Con poca credibilidad y sobre todo la institucionalidad pública que está pasando por una grave crisis de degradación. Y cuando digo institucionalidad pública, creo que estoy hablando de la mayoría de instituciones como tal. Entonces, esto de alguna forma colateralmente coadyuva que creo que la gente se desanime al tema de la votación, entendiendo que también tenemos una democracia bastante frágil donde tampoco es que exista, digamos, una educación política en donde las personas vean con entusiasmo las elecciones como tal, ¿verdad? Claro, pues buenas noches, Stephanie, bienvenida a Somos el Combo. Pues ya lo decía Sony, estamos ante escenarios complejos y usted ya hacía un análisis ahí de cómo se percibe la realidad del país y los distintos escenarios que hay. Y por supuesto que algo que confunde mucho a los y a las ciudadanas es el tema de la gran cantidad de partidos, porque ya vemos partidos nuevos que van a competir en la próxima contienda electoral
y obviamente partidos un poquito más antiguos. Pero ¿cómo el ciudadano percibe o cómo percibiría el ciudadano la gran cantidad de partidos políticos? Esto no tiende a confundirlos, a que, digamos, el ciudadano mire como muy alejado del proceso electoral, porque finalmente en las elecciones van a competir, me atrevo a decir, más de 30 partidos políticos. Sí, 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 efectivamente. Miren, yo ahorita para esta entrevista me estaba preparando y estaba viendo que en comparación con hace 4 años no ha aumentado significativamente, serían dos partidos, 2 o 3 partidos políticos más. El problema, creo yo, digamos, no es la cantidad, no es la cantidad, sino la calidad. Digamos, eso por una parte, ¿verdad? La calidad de los partidos políticos y partidos políticos, como usted bien dice, Marvin, que van apareciendo y la gente, digamos, no sabe ni de dónde vienen ni cómo es, ¿verdad? Esa es una parte. Lo otro es la calidad de los partidos políticos y el desencanto que hay de los mismos. Si ustedes, bueno, seguramente ustedes habrán hecho este análisis, pero si ustedes les preguntan yo lo digo a personas de a pie, si uno se va a la calle, están encantados por el proceso electoral porque ven como más de lo mismo, no ven como una posibilidad de transformar el sistema. Y eso tiene que ver por una serie de factores, digamos, el actuar, por ejemplo, de la mayoría de diputados al Congreso de la República, el mismo ejecutivo, el judicial, digámoslo hasta ahora, que no tiene que ver con partidos políticos, pero está relacionado. Entonces, yo creo que es la apatía, digamos, es la apatía de la gente, pero no es culpa de la gente, sino es culpa de la institucionalidad. Y si lo queremos hablar también de otra forma, es por parte de la poca educación cívica y política que existe. Entonces, la gente, si ustedes se van a dar cuenta, en la segunda vuelta disminuye mucho la participación, no solo porque ya no quedaron en muchas ocasiones por quienes ellos van a votar, sino es como entre estos dos, lo que sucedió el periodo pasado, ¿verdad? O sea, ¿por quién de los dos candidatos? Si realmente los dos candidatos no me representan y son bastante malos, y por eso es que vieron que, digamos, el Ejecutivo como tal, si no estoy mal, es 1 millón de personas, por ahí 1,5 millones lo que votaron de 19 millones y como de 8 millones de empadronados. Entonces, esto tiene que ver, les decía, por la grave crisis de la institucionalidad, la poca democracia que hay, la criminalización también que existe y la poca oferta política que existe por parte de estos partidos, ¿verdad? Muchos de ellos con personas realmente señaladas de delitos, es que eso es lo más grave, ¿verdad? Y tengo que decir, por ejemplo, los partidos más conocidos o más grandes, por ejemplo, Valor o Vamos, donde tienen personas que, digamos, ya no son únicamente, digamos, señaladas por actos, digamos, en redes sociales, sino incluso ya tienen hasta procesos penales abiertos, digamos, o en su caso que han ayudado digamos, a degradar las instituciones como tal, como han sido exministros que ahora seguramente correrán por alguna curul, ¿verdad? Entonces es como, yo digo, es un caldo de cultivo de muchas cosas por los cuales la gente no se siente representada y creo que es una justa razón, ¿verdad? Claro, precisamente eso es lo que constantemente uno analiza y ve, ¿verdad? Y eso se lo vamos a preguntar un poquito más adelante. Pero Guatemala es un país, digamos, que dentro de su sistema democrático, por llamarlo de esa forma, tenemos un multipartidismo, ¿verdad? Es decir, si miramos a nuestros vecinos un poco más cercanos, por ejemplo, a Honduras, que tiene un poquito más tradición de bipartidismo, incluso el mismo Salvador con algunas rupturas ahí, pero ¿qué tanto le hace daño al sistema guatemalteco el multipartidismo? ¿No sería mejor que hubieran partidos mucho más ideologizados, instituciones mucho más fuertes, ¿verdad? Porque uno lo que se da cuenta es de que la gente se salta de partido en partido, los partidos nacen, desaparecen, pero ¿no sería mejor que hubiera un bipartidismo en el país y que la gente tuviera opciones mucho más claras y no todo este ramillete de partidos cada 4 años? Sí, digamos, desde mi perspectiva creo que sería mucho mejor lo que ustedes dicen, ¿verdad? El mismo, estaba pensando en otros países, México, digamos, que es una oferta un poquito más amplia, pero digamos muy, como bien dice, o sea, muy claros ideológicamente y hacia dónde van, mismo Mucho más Argentina, claro todo, Chile, ¿verdad? exacto, exacto, y con partidos, digamos, de tradición de 50, 75 años. Si nos ponemos a ver en Guatemala qué partido tiene más de 25 años, estaba pensando ahorita, tal vez la URNG, creo que es de los pocos que sobrevive, pero los demás son partidos nuevos, pero eso creo que también es parte
es parte de una problemática mucho más grande, ¿verdad? Es la poca institucionalidad del Estado, el debilitamiento del Tribunal Supremo Electoral y también los mismos partidos políticos que, como bien dicen, nacen, crecen y se mueren, ¿verdad? Y únicamente muchos nacen solo para un periodo electoral y bueno, como no llegaron a los votos que tenían que llegar, se mueren. Pero estamos viendo que quienes lo fundaron, yo lo veo, digamos, a veces como un tema mercantilista que únicamente le servirá para negociar sus votos o para tener otro tipo de beneficios, pero no lo ven como un proyecto sólido, digamos, a largo plazo. Y eso es lo que realmente deberíamos de exigir y que, digamos, la gente que tenemos un poco más de información deberíamos de hacerlo. Pero les decía, y si queremos regresar, y voy a tomar muchos de sus argumentos a lo largo de esta entrevista, es que mucha de esta gente son, que son parte de los partidos políticos y realmente no tienen una visión como país o no son estadistas. Entonces, eso también es otro problema. Entonces, están saltando de partido en partido y quienes les ofrecen, digamos, una oportunidad y luego negociar. Entonces, ojalá que, bueno, vamos a ver ahora cuántos partidos sobreviven, ¿verdad? Y puedan llegar a esto, pero sería, como bien dice Marvin, ¿verdad? Sería lo mejor, ¿verdad? Estaba pensando, por ejemplo, algunos casos como Argentina y Chile, digamos, entendiendo que son sociedades totalmente diferentes a las nuestras y con otro tipo de problemas, ¿verdad? Menos graves que el de nosotros, ¿verdad? Pero como los partidos políticos, por ejemplo, estaba pensando aquí hablar de un partido comunista en Guatemala, olvídense, digamos, con todo el trabajo que ha hecho, digamos, la derecha en descalificar todo lo que tenga que ver con la izquierda, que, por ejemplo, en Chile el Partido Comunista, digamos, para llevar a Boric a la presidencia, tuvo que haber una correlación de fuerzas, ¿verdad? Entre el partido de izquierda, el Partido Comunista y otros progresistas, cosa que en Guatemala no sucede. Entonces, creo que por ahí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? La madurez política en Guatemala no sé cómo calificarla, pero da pena cómo algunos actores políticos, digamos, toman ciertas decisiones. Y como usted dice, ¿verdad? Argentina y Chile, por ejemplo, en Chile, el Partido Comunista que tiene escaños en el Congreso y que está constantemente negociando con el resto de fuerzas políticas en el país, son democracias mucho más avanzadas, obviamente, pero también depende de las sociedades. En la medida que la sociedad exija, en la medida que la sociedad participe, yo creo que eso tiene que ir cambiando, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, imagínense Sonny, imagínense Stephanie, un partido comunista en Guatemala, mucha gente no está ni siquiera capacitada para pensar en eso, ¿verdad? Mucha gente se quedó pensando en los tiempos de la Guerra Fría todavía, ¿verdad? Yo soy de la opinión de que las ideologías están vigentes, aunque hay mucha gente que dice que no, que ya no se puede hablar de izquierda y derecha. Yo personalmente estoy convencido que sí se tiene que hablar de izquierda y derecha todavía, ¿verdad? Obviamente, pensarlo de distintas formas y de distintas maneras, porque han cambiado los tiempos, han cambiado los escenarios, han cambiado muchas cosas, pero por supuesto de que somos una sociedad conservadora, una sociedad hipócrita, yo lo llamaría también hipócrita, porque no avanzamos en muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, es que es un análisis de nunca acabar. Claro, mire, y incluso para temas, yo generalmente me desarrollo más de forma profesional en el tema de justicia y derechos humanos. E incluso, digamos, tener estos debates de derechos humanos, hay gente que todavía cree que ese es un tema únicamente de la izquierda, ¿verdad? O sea, este tipo de nivel, digamos, digamos, de cultural, educacional, todavía lo tenemos, ¿verdad? Ustedes hablan, nosotros, a mí en lo particular aún cuesta mucho, ¿verdad? Porque se habla de derechos humanos y la gente dice, no, esos son pensamientos de izquierda, eso deberíamos de evolucionar a los derechos humanos, cuando los derechos humanos no tienen que ver, digamos, con un tema de ideología, tiene que ver con otras características por ser humanos. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que hay poca madurez política, pero también entiendo que, como ustedes decían, ¿verdad? Ver los niveles, por ejemplo, de vida de Chile y de Argentina, pues siempre da envidia, ¿verdad? Ver que no tienen estos problemas que tenemos nosotros. Entonces, digamos, exigirle a la gente también que sea educada políticamente cuando muchas veces ni siquiera tienen para sobrevivir, es bien complejo, ¿verdad? A mí me llamó mucho y traté de seguir las elecciones en Chile y cómo el involucramiento que había, digamos, de las comunidades, de los barrios para esto, pero acá, digamos, los partidos políticos han visto a las personas, sobre todo, digamos, a las personas que viven en situación de pobreza, los ven como un botín político, ¿verdad? Y entonces, a partir de eso no se pueden construir partidos políticos sólidos, ¿verdad? Donde la gente se sienta representada, incluida, sino únicamente lo ven como quién me viene a dar cada 4 años algo. Entonces,
pero es parte de este sistema esta sociedad tan injusta, tan inequitativa, digamos, de alguna forma, en donde, digamos, si queremos hablar de factores económicos, la riqueza está totalmente concentrada en unas pocas manos y la mayoría tenemos que estar viendo cómo sobrevivimos. Entonces, estamos más preocupados por otras cosas que por un tema electoral. Entonces, yo no sé si soy pesimista, pero creo que hasta que no cambie esto, no vamos a poder hablar realmente de democracia, de partidos políticos, porque yo quisiera que en este próximo periodo electoral, yo trabajo muy de cerca en el Congreso y me encantaría que partidos políticos, y no tengo problema en decirlo, como Semilla, WINAC, MLP, pudieran tener una cantidad mucho más grande de diputados y diputados, porque al final ellos, si ustedes revisan votaciones, se revisan otro tipo de aspectos, pues han tratado de hacer oposición, pero oposición en el Congreso de 106 diputados, 10 diputados no significa nada. Y a veces la gente, cuando no conoce el Congreso, dice, y que se quede claro que no estoy defendiendo a los diputados y diputados, porque no es así, sino es un tema concreto, es tema de números. ¿Qué pueden hacer 10 diputados en contra de una planadora de 85, 90 diputados? Muchos de ellos señalados, muchos de ellos comprados, muchos de ellos afines al gobierno, donde en 4 años yo les puedo decir que sin mucho habrán pasado una iniciativa una o dos iniciativas o leyes que le garanticen a las personas bienestar, pero todo lo demás se ha dado en temas de préstamos y ver cómo se enriquecen. Entonces, eso es algo que yo quisiera ver, que fuera una oposición mucho más grande, pero eso también conlleva madurez política de los mismos partidos como tal. Entonces, vamos a ver ahorita la oferta política que hay. Y otra cosa que a mí me llama la atención también y que es de aclararlo, ¿verdad? Es que mucha gente dice, no, es que hay que sacar a todos los diputados. Miren, yo siempre cuando hago este tipo de análisis, hago un corte del 2015 para acá, ¿verdad? Por los casos que la antigua FES investigó, la CICIG, etcétera, etcétera. Estábamos ahí en el 2015 con una esperanza que todo cambiara y bueno, quedó Jimmy Morales y vino a degradar, vino a casi sepultar lo que se había logrado y ahora Alejandro Yamatei casi en su totalidad. Pero la gente quería que tenía que haber un cambio en el Congreso y efectivamente entraron más de 70, creo que entraron, si no estoy mal, 75 diputados nuevos y vean el resultado que hay. Es un Congreso bastante desastroso, incluso me atrevo a decir peor que el que había hace 6, 7 años, porque todavía ahí se negociaban cosas, pero ahora, si ustedes lo ven, o sea, ni siquiera existe posibilidad de que una iniciativa, de que un funcionario que salga del Congreso pueda hacer, digamos, algo de bienestar para la gente. Entonces, yo sí no le apuesto digamos, al tema total de caras nuevas, porque vemos mucha gente, digamos, señalada de actos de corrupción reciclada en otros partidos políticos. A mí otro tema que me llama la atención es que generalmente ahorita en estos meses, muchos de los partidos que tienen representación en el Congreso y que han sido aliados del oficialismo se van a tratar de desmarcar. Por ahí voy a ser muy crítica de valor y de Viva, ¿verdad? Quieren que todo cambie cuando ellos han sido partícipes con sus votos, con gente dentro de las instituciones públicas para el desastre que tenemos. Entonces, yo les digo a las personas pues, con las que tengo relación, ¿verdad? Y obviamente pues ese es mi trabajo, ¿verdad? Ver la institucionalidad del Congreso, entre otras cosas más. Pero digo, cuando alguien le está ofreciendo que ya no van a ser parte de lo mismo, revisen con quién han estado aliados estos 4 años. Y así humanista y así cabal, aunque no tenga representación. Entonces, por ejemplo, a mí me llama la atención mucho Edmond Mulet, que sale diciendo solo la quería interrumpir sí. ahí, y este tema es el claro ejemplo, por ejemplo, también partidos políticos que son cancelados y los diputados se van huyendo, digamos, prácticamente a otras organizaciones políticas o que están en este proceso de cancelación. Por ejemplo, UCN, ¿no? Que todos los diputados ahorita están buscando una curul con el partido oficial, ¿verdad? Con el partido Vamos. Partiendo de todo esto, usted hablaba de que obviamente hay que fortalecer el tema electoral y todo eso, pero también parte de que se necesita una verdadera reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Porque hablábamos también sobre cómo llegan los diputados al Congreso de la República, pero en muchas ocasiones se ha hablado sobre abrir los listados, ¿no? Abrir los listados que den posibilidades. Porque en muchas ocasiones ponen, digamos, a una persona que tal vez políticamente durante su carrera no ha sido cuestionada, sino que ha hecho un buen trabajo, pero lo ponen en casilla 3
y en la primera casilla y en la segunda casilla meten a diputados que han hecho cosas desastrosas en el Congreso de la República o personas que tienen ese tipo de interés, ¿verdad? Pero al final también todo también parte del financiamiento de los que reciben los partidos políticos y al final, ¿qué piensa que para que en verdad exista un verdadero cambio en la estructura democrática del país debe iniciarse con una verdadera reforma a la ley electoral y de partidos políticos que permita una verdadera participación de la ciudadanía y que fortalezca esto, ¿verdad?, a los partidos políticos como tal? Sí, mire, efectivamente creo que es necesaria una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, como es necesaria una reforma en otros temas, pero en este específicamente es necesario. Pero aquí hay un problema, ¿verdad? Que es un problema de origen y creo que creo que poner el tema de qué fue el primero, si fue primero el huevo o la gallina, creo que sirve mucho para acá, porque quienes tienen que reformarla es el Congreso. Y las, por ejemplo, posibilidades que han habido en estos años, y voy a hacer un tema porque eso lo seguí de cerca, digamos, el tema de las cuotas, ¿verdad? De la alternancia, de que participen más mujeres, de cuotas, no ha pasado, ya se llevan 3 legislaturas, pero son los mismos diputados los que no quieren que pasen porque obviamente es ceder el poder y el control. O sea, es a los mismos diputados digamos, que fueron elegidos con eso, o electos, mejor dicho, electos con estas normas los que no quieren que pase, pues porque ellos se verían perjudicados digamos, posiblemente no serían reelectos, ¿verdad? Porque al final es que la mayoría, y eso creo que hay que ponerle mucha atención, les digo, yo trabajo mucho en el tema de mujeres, entonces veo cómo es que los diputados se pusieron a que, digamos, Guatemala, no sé si es Guatemala y Cuba, no recuerdo bien ahorita, son los únicos países que no tienen digamos, una ley de cuotas o de representatividad, ¿verdad? Sobre todo de mujeres y pueblos indígenas, digamos, y otros grupos vulnerados. Somos de los países que todavía no tienen esto. Y todavía hay discusiones, así como hemos hablado, como decía Marvin, que no podemos hablar de izquierda, por ejemplo, en Guatemala hablar de que a las mujeres se les debe dar más participación, a los pueblos indígenas también hablar de esto, pareciera que es como un gran pecado o algo por el estilo. Entonces, son los mismos diputados los que no quieren que cambien la mayoría de diputados que no cambien las reglas de juegos porque ya no entrarían ellos básicamente, ¿verdad? Hacer, como dice, los listados abiertos o más transparentes o el tema de cuotas. Entonces, es lamentable esto, ¿verdad? Entonces, y por otra parte, también creo que aquí hay que mencionar también, digamos, el papel del Tribunal Supremo Electoral, que también sería importante, pues al final ellos que mandaran una reforma de este tipo, digamos, al Congreso de la República, que la pudieran presentar, pero no lo han hecho así, ¿verdad? Entonces, creo que al final es un problema no únicamente del Congreso, sino regresamos como el origen de los partidos políticos, de cómo se constituyen, porque creo que ese es como el problema de origen, y voy a tomar las palabras que en su momento dijeron. El problema de origen es cómo se constituyen los partidos políticos y el financiamiento. Y mientras eso no cambie, vamos a seguir teniendo lo mismo, ¿verdad? Miren cuánto tiempo se tardó el Tribunal Supremo Electoral en cancelar a la UCN, cuando la UCN tenía, digamos, bueno, digamos, de alguna forma su dueño, por decirlo en palabras coloquiales, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Varios de sus integrantes señalados en Estados Unidos por actos de corrupción y narcotráfico. Se sabía digamos, del financiamiento y está hace unos meses que el Tribunal Supremo Electoral no lo cancela. Lo mismo podríamos hablar de FCN y de otros partidos más que todavía van a competir. Entonces, es un problema de origen de la institucionalidad y cómo se eligen las personas, porque recordemos que el Tribunal Supremo Electoral, ¿quién lo elige? El Congreso de la República. Entonces, también pareciera que son ellos quienes ponen a sus propios árbitros, ¿verdad? Es como que un equipo de fútbol, si queremos utilizar esta analogía, es que yo elijo a mi árbitro y entonces voy a elegir a quien más me convenga, ¿verdad? Claro, es que precisamente hay una frase por ahí que mi abuelita decía, que es muy popular, ¿verdad? Pero que finalmente es muy válida. Es que es como amarrar al perro con los chorizos, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Ellos deciden, los grupos de poder deciden muchas cosas. Y aquí quiero, digamos, usted hace poco escribió una columna en el periódico donde hablaba sobre el machismo, la desigualdad y la pobreza, ¿verdad? Y que han incidido en la escasa presencia de las mujeres en el ámbito político, en el ámbito de toma de decisiones. Entonces, ¿cree usted que, digamos, en el próximo proceso electoral esto vaya a cambiar o va a seguir igual? Yo creo que no, lamentablemente no va a cambiar porque las reglas de juego siguen siendo las mismas.
Y eso, digamos, necesitaría un análisis mucho más profundo, ¿verdad? De Más a fondo, sí. la poca participación de las mujeres, digamos, como digo, es el tema que yo más trabajo y que más conozco, pero también la poca participación de pueblos indígenas o de otros grupos, vulnerables. Entonces, digamos, en el caso de las mujeres, mientras las condiciones precarias en las que viven no cambien, esto va a seguir siendo de esta forma, ¿verdad? Y yo creo que ahí también hay un problema de origen, ¿verdad? La mayoría de mujeres en este país, por tema de machismo, el sistema patriarcal, incluso a veces hasta la religión, la cultura coadyuva, no tengan la posibilidad de participar, no tengan la posibilidad de educación, vamos a seguir teniendo el mismo resultado, mientras sigan habiendo, aunque no tenga que ver directamente con esto, pero violencia sexual, embarazos no deseados, mujeres sin posibilidad de participar en el ámbito económico, estoy hablando de ámbito económico activo, van a estar supeditadas siempre, digamos, a la figura de un hombre, y no estoy hablando necesariamente digamos, de una pareja, sino inclusive a veces hasta de los propios familiares. Y esto va a conllevar a que no exista la participación política de las mismas, ¿verdad? Mientras las mujeres, por ejemplo, que son madres, ¿verdad? No tengan la posibilidad de tener una emancipación económica, quién le cuida a sus hijos, entre otras cosas más, no va a pasar. Y miren, les voy a poner un ejemplo que no tiene que ver directamente con esto, pero que me ha pasado. Les digo, yo me desarrollo más en el ámbito de justicia. Muchas mujeres que son víctimas de violencia, no denuncian por varios aspectos, de los que sabemos poca credibilidad, la institucionalidad, pero otra cosa que no hacen es que muchas veces dependen del agresor económicamente, entonces prefieren que sus hijos tengan mínimamente algo que comer que denunciar al agresor. Y lo mismo sucede en otros espacios, ¿verdad? Mientras no tengan quien se haga cargo de sus hijos, quienes los cuiden, la posibilidad económica de desarrollarse, la participación política va a ser escasa, ¿verdad? O sea, no llegamos nunca a más de 25 diputadas. Y también hay que hablarlo así porque a mí me gusta también ser clara en esto, ¿verdad? No necesariamente es que todas las mujeres, digamos, tienen esa formación o esas cualidades, digamos, políticas para hacerlo. Si no veamos cómo algunas diputadas, yo creo que ustedes lo vieron, la famosa iniciativa 5272, aquella que la ley de la vida y la familia, como muchas mujeres ultraconservadoras de partidos de corte hasta fascista, sí estaban de acuerdo en criminalizar a las mujeres. Entonces yo creo que hace falta mucho que avanzar en esto, pero mientras las condiciones no cambian de las mujeres, de pobreza, violencia, desigualdad, va a ser muy poca la participación aún. Claro, y ya para estar culminando, Stephanie, una última pregunta. Bueno, ¿qué papel debería jugar la sociedad civil más allá de quienes se organizan en partidos políticos? Me refiero, ¿verdad? Sería una de las preguntas, pero también considerando que también existe persecución, ¿verdad? De líderes sociales y que genera temor, ¿verdad? Incertidumbre también en ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel jugaría, digamos, la sociedad civil en la toma de decisiones de cómo se organizan, más allá de cómo se organizan los partidos políticos, pero también entendiendo cómo que existe ese temor, ¿no? De que te puedan criminalizar por lo que dices, por lo que buscas, por buscar una mejor construcción de la democracia? Sí, miren, esto yo creo que es la parte más preocupante o más grave de todo, y ustedes mismos lo han sufrido, y cuando iniciamos les dije mi solidaridad con ustedes, porque han utilizado el derecho penal como una herramienta para callar voces, amedrentar y silenciar. Y eso es muy grave en una democracia. Yo creo que es el tema más grave de ver el debilitamiento de la democracia y de lo que todavía, si es que existe algo de Estado de Derecho, pasa. Porque, digamos, si te están amenazando, y lo vemos con periodistas, lo vemos con personas de sociedad civil, lo vemos ahora hasta con, con personas que pertenecían al sistema de justicia. Y yo creo que, por ejemplo, el caso insignia y el que vamos a ver es el de Virginia La Parra, ¿verdad? Creo yo, digamos, la criminalización con usted, digamos, con el periódico mismo, digamos, de esto, eso de alguna forma también, pues obviamente te amedrenta, pues, o sea, las personas que te estén amenazando con que te van a iniciar un caso, una investigación o te van a meter a la cárcel, por supuesto que hace menos tu participación política en espacios públicos, o sea, hay que tener otro tipo de cuidados. Entonces, creo yo que esto es muy grave. Creo que es el signo más, vuelvo a redundar, el signo más grave de la grave erosión que estamos pasando como sociedad y en la institucionalidad, porque pareciera que el Ministerio Público es más una amenaza, pareciera que andan, digamos, sus últimas actuaciones dejan mucho que desear, alejados a derecho, y pareciera que están un poco más del lado oscuro, digamos, donde cualquier voz disidente que está en contra del gobierno actual, de los grupos de poder,
puede ser criminalizado. Entonces, es bien complejo, ¿verdad? Lo ideal sería que como ciudadanía, como sociedad civil, digamos, en un sentido amplio de la palabra, deberíamos de organizarnos y exigir, y ojalá que esto suceda. A mí, de las pocas esperanzas, digamos, que en esta grave crisis que está pasando, es que mucho más gente está haciendo crítica, digamos, del gobierno, y creo que ahí sucede mucho en las redes sociales, pero al final las redes sociales sigue siendo un porcentaje muy mínimo, ¿verdad? Donde no todas las personas llegan, pues, o sea, lo importante sería, digamos, tener formación en las colonias, en los barrios, pero mientras la gente, les digo, es un círculo vicioso, mientras la gente trate de subsistir del tema económico, de la violencia, de transporte, esto no va a cambiar, ¿verdad? Claro, es que es la historia de nunca acabar, ¿verdad, Stephanie? Esta noche analizamos el contexto electoral con la abogada Stephanie Rodríguez, quien nos hacía un análisis sobre cómo se vislumbra el proceso electoral 2023, la criminalización de líderes sociales, la criminalización de periodistas, cómo la debilidad de los partidos políticos también debilita el sistema democrático. Entonces, Stephanie, muchos temas que discutir, estamos ya cortos con el tiempo, la verdad que nos gustaría seguir discutiendo, pero estos son los problemas en televisión a veces, que uno tiene que cortar un poquito el tiempo, pero es parte de la dinámica, ¿verdad? Entonces, en 10 segundos, Stephanie, un mensaje final para quienes nos miran por la televisión Más TV y para quienes nos miran por las redes sociales. Un mensaje corto, por favor, antes de terminar la entrevista. Gracias, Juan y Marvin. Sí, es que no hay que ser apáticos, o sea, decía por ahí una famosa autora, lo político es personal y lo personal es político, no podemos ser apáticos de que alguien más decida por nosotros. Y si bien todo el panorama es complejo, creo que hay que involucrarse en la medida de las posibilidades de cada persona, pero no hay que dejar por un lado esto, ¿verdad? Al final nos va a definir el rumbo no de los próximos 4 años, sino lo estamos viendo incluso hasta de los próximos 20 años. Entonces, que participen, se informen de quiénes son los candidatos y candidatas, que voten, porque hay que llamar también a eso al voto, ¿verdad? Pero que sea un voto informado, que vean qué están haciendo en el Congreso, que vean por ejemplo, hoy hablamos de Congreso, pero el tema de la alcaldía es un gran problema en el caso de Guatemala, ¿verdad? Que ameritaría otro análisis, que tengan este voto consciente, pero sobre todo que se informen de quiénes son, porque al final es nuestro futuro el que está en juego. Perfecto, bueno, pues muchas gracias a la abogada Stephanie Rodríguez por la participación de esta noche. Vamos a una pausa y regresamos en el programa Somos el Combo. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y en redes sociales. Recuerden que Somos el Combo analizamos la realidad nacional. Presentamos notas de investigación sobre corrupción y abusos de poder que involucran a funcionarios y a empresarios. Recuerden que en Vox Populi estamos investigando al poder. Pues hoy estamos hablando de un tema relevante. En el primer bloque estuvo la abogada, en el segundo bloque estuvo la abogada Stephanie Rodríguez, y en el primer bloque hablamos de las elecciones en general, cuáles han sido los binomios hasta el momento presentados por sus distintos partidos políticos y cómo va evolucionando el proceso electoral en los próximos días. Una de las críticas que hacíamos en el primer bloque y en el segundo bloque también lo decía Stephanie, es que los partidos políticos se han convertido en simples vehículos electorales. En simples vehículos electorales que lo único que buscan es promover la imagen de ciertas personas y en el mejor de los casos pueden llegar a gobernar. De ahí nacen, gobiernan y desaparecen en algunos casos. En otros casos nacen y mueren en la primera participación política, porque ni siquiera alcanzan el mínimo de votos establecidos en ley para seguir legalmente vigentes como agrupación política. Entonces, por lo tanto,
Esa es una de las grandes críticas hacia los partidos políticos. De ahí también cabe destacar que hemos analizado que los partidos políticos en Guatemala carecen de ideología. Ustedes escuchan constantemente decir que la izquierda, que la derecha, que el comunismo, que el capitalismo, y realmente el tema de las ideologías va mucho más allá, ¿verdad? Tiene que ver también con formas de ver a través de un partido político la forma de querer transformar el Estado. Recuérdense ustedes que cada gobierno es distinto, incluso cuando las leyes se aprueban en el Congreso de la República, eso depende de contextos políticos, sociales, contextos coyunturales del momento, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo un caso. Se habla muchas veces del tema de los accidentes de los buses. ¿Y qué pasa? Cuando hay un accidente de un bus, rápido algunos diputados populistas empiezan a hablar de iniciativas de ley para sancionar a las empresas responsables, cuando eso lo pueden hacer con el tiempo debido. Y así pues el Congreso es una institución donde convergen todas las fuerzas políticas que por medio del voto ciudadano llegaron al Congreso. Es decir, es el órgano representativo por excelencia, donde están representados ustedes como ciudadanos y ciudadanas. Es un órgano al que le debemos exigir muchísimo a los diputados del Congreso de la República. Por eso es importante que se acuda a las urnas. Y por supuesto que no deja de ser menos importante el organismo ejecutivo, ¿verdad? Por supuesto, ahí es donde está el presidente de la República y el vicepresidente, que tiene que ver con todas las políticas de Estado a través de los ministerios. Y por supuesto también, aunque no se eligen elecciones generales, está la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados son electos por el Congreso de la República. Es decir, la representación que nosotros le damos a los diputados sirve para que ellos, como nuestros representantes, elijan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? En el programa de la semana pasada hablamos precisamente de cómo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la presidenta se recetó más de 30,000 quetzales en salario mensual, al igual que los magistrados 27,000 quetzales. Entonces, los ciudadanos debemos de estar atentos a todo eso y por eso también es la relevancia del proceso electoral. Pues eso es parte de lo que hemos hablado en este programa, aspectos generales de que es un año relevante. Sony les daba fechas, días importantes para acudir a las urnas. Nuestro llamado es que se informen, que se orienten, que vean programas como este, otros programas de televisión, en las redes sociales. Lo que tenemos que evitar es compartir desinformación, esa desinformación que tanto daño hace en la actualidad, sobre todo con el boom de las redes sociales. Debemos de buscar medios de comunicación responsables para informarnos bien. Eso es parte de lo que hemos estado hablando junto a mi colega Sony Figueroa esta noche en nuestro primer programa de elecciones 2023. Claro, así es muy importante lo que decía Marvin y que lo resaltaba muy bien. Cuando elegimos a los diputados del Congreso de la República, también de una forma indirecta estamos eligiendo a las próximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque los diputados son los que eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Porque ellos como diputados también designan a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad. Es muy importante también elegir al cargo del presidente de la República, o en este caso puede ser presidenta de la República. ¿Por qué? Porque esa persona es la que va a nombrar al próximo fiscal general de la República, a la persona que va a tener en sus manos la investigación en contra de estructuras criminales dentro del Estado. Entonces, cuando usted elige a un presidente o una presidenta, tiene que, en este caso, elegir a una persona con la que usted confíe, que va a nombrar a un buen fiscal general de la República que va a investigar estructuras criminales dentro del Estado, ¿verdad? Entonces no solo es venir y elegir a un presidente, sí, porque sí, o a unos diputados, sí, porque sí. No. Hay que tener presente eso y recuerde también de que el presidente es el que también delega a su representante ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, aquí se juega algo muy importante y se me olvidaba, pero no por ser menos importante. El Congreso de la República es quien también nombra al Procurador de los Derechos Humanos, un cargo importante en Guatemala, ¿verdad?
en donde en un país que se cometen muchas atrocidades en contra de la gente, es importante que haya una persona apta para ocupar el cargo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En fin, entonces cuando usted vaya a votar, no piense que va a votar por una persona y que le da igual, sino que piense de que también va a votar por alguien que va a elegir a buenas personas para ser representadas en otros poderes del Estado, en otras instituciones del Estado. Lo mencionábamos en el primer bloque hablábamos y dimos los nombres de las personas que ya están, ¿verdad?, anunciadas, proclamadas por los partidos políticos para participar en el proceso electoral que se va a llevar a cabo el 25 de junio de este año. Pero aún quedan también partidos políticos pendientes de que designen a sus binomios presidenciales y seguramente este fin de semana lo harán y durante las próximas semanas, ¿verdad? Recuérdese que son 29 las agrupaciones políticas que están inscritas oficialmente a la fecha en el Tribunal Supremo Electoral, quienes pueden presentar un candidato a la presidencia y vicepresidencia de Guatemala y obviamente también competir por otros cargos de elección popular. Entonces, hay que tener presente eso, ¿verdad? Y como decía Marvin, es muy importante, es bueno que se salga a votar. Es bueno que se salga a votar. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros como guatemaltecos nos expresamos, señalamos nuestro, ya sea descontento con los partidos políticos, porque hay algo muy importante también que tiene que tener presente. Si usted no está de acuerdo con los candidatos a un cargo de elección popular, en este caso presidencia y vicepresidencia, usted puede ir también y votar nulo, ¿verdad? Recuerde que si se tiene mayoría de los votos por nulo, se tienen que postular otros nuevos candidatos y quizá ahí usted encuentre un candidato por el que se pueda sentir representado. Ya terminado, le dejo a Sierra Mate, porque creo que, como él decía, es el primer programa del proceso electoral 2023 en Somos el Combo. Pues sí, Sony, la verdad es de que bastante interesante siempre el tema político electoral. ¿Por qué? Porque hay que acudir a las urnas necesariamente. Tenemos que, si usted está en contra de este gobierno, en contra de diputados, en contra de alcaldes, castíguelos con su voto. Es lo mejor que hay que hacer, ¿verdad? Y por consiguiente, también recuérdense que hay comités cívicos que postulan a candidatos a corporaciones municipales en los distintos municipios, ¿verdad? Y eso también es importante conocerlo, informarse de quiénes serán nuestros candidatos para las alcaldías en cualquiera de los municipios del país. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro programa Somos el Combo, nuestro programa número 23 de este jueves. Recuerden seguirnos en redes sociales, a Marvin del Cid y a Sony Figueroa, ahí en pantalla van a aparecer, y al canal Más TV. Un abrazo, cuídense y nos seguimos viendo la próxima semana. Pasen buenas noches.